Palabras introductorias a Keynes. Dentro de la conjuntura histórica, económica y política del siglo XX, el keynesianismo y sus proyectos consecuentes como el estado de bienestar y el desarrollismo dio a los dirigentes mundiales la oportunidad de salvar la democracia, cuya existencia llegó a verse amenazada debido al auge de las dictaduras producto de la incapacidad del liberalismo clásico para resolver la crisis. Debido a esta razón, los principios del keynesianismo fueron aplicados de una u otra manera en grande parte de los estados occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta que en los años 70 un nuevo tipo de crisis llevó a su cuestionamiento y el resurgimiento de aproximaciones clásicas bajo lo que llamamos el neoliberalismo. El mundo en el cual vivimos hoy es fruto de esa incursión del neoliberalismo en las filas de los tecnócratas de los bancos centrales y de las secretarías de los ejecutivos nacionales. En México es un buen ejemplo. Que repiten hasta la inanidad los presupuestos, entre comillas, de la Biblia neoliberal difundida año con año en las reuniones de Davos y otros foros. México y su historia económica reciente, post 1990, es, como ya lo dije, un ejemplo de esto. Hoy asistimos de nuevo a la incapacidad del neoliberalismo para solucionar la crisis, en particular la crisis de la pandemia, y para defender nuestras libertades cívicas y derechos políticos y sociales. No existe democracia plena cuando las familias tienen hambre, cuando el acceso a la educación y la salud son deficientes, cuando, por ejemplo, la equidad de hecho y de derecho es omisa, o cuando la decisión soberana del pueblo en las urnas es subvertida por las imposiciones de Wall Street. Es altura de regresar de nuevo a los principios keynesianos y afirmar, tal como lo hace el Premio Nobel de la Economía Paul Krugman en su blog del New York Times, Keynes tenía razón. Si bien las repercusiones político-económicas de Keynes y varios de sus partidarios son variadas, algunos creen, de forma simplista, que la idea del keynesianismo es salvar al capitalismo o mantenerlo a flote, o sea, mantenerlo estable. Desde el lado opuesto, pero quizás con la misma intención, similares mecanismos retóricos, Keynes es descrito como siendo, entre comillas, mucho más que un keynesiano. En la realidad, no se trata de salvar al capitalismo per se, sino de salvar a la democracia fundamentada en los derechos y libertades individuales. Para tal, es necesaria la existencia de un Estado con instituciones fuertes, de visión de poderes clara, y en que la relación de los ciudadanos con este está anclada en el respeto y ejercicio de los derechos fundamentales. Derechos políticos, sociales, derechos difusos, o sea, de las tres generaciones de derechos del hombre. Desde el punto de vista de Keynes mismo y a nivel de la economía política, el punto central de su teoría se basa en una percepción derivada tanto de Marx como de Schumpeter. Ambos pensadores consideran que la crisis es, en el mediano y largo plazo, una parte intrínseca del sistema capitalista y que, eventualmente, lo destruirán. Ambos pensadores permite entonces a Keynes sugerir que el sistema delineado por Adam Smith
solo puede referirse a una etapa y momento específico en el cual el capitalismo se estaba desarrollando, pero que, en general, ese desarrollo não pode existir sem a crise e não pode dar prosperidade em um lugar e momentos históricos dados se é que não está explotando em algum outro. Ironicamente, o keynesianismo poderia retornar a acusação que os partidários da segunda escola austriaca, ou seja, de los seguidores de von Hayek, lhe hacen. E passo a citar. Poderíamos resumir a tese de Hazlitt, em que as falácias e os errores económicos provienen de fijar nuestra atención en los defectos que una medida económica tiene a corto plazo y sobre un reducido sector. Fin de citación. Pero, atenção, tal resposta, apesar de correcta, poderia quizás levar a um equívoco se acceptamos que as crises são parte inerente do capitalismo. A eliminação destas demanda medidas que vão mais allá que esse sistema. Em palavras keynesianas, e passo a citar, só o Estado pode restaurar os equilíbrios fundamentais. Fin de cita. E a participação do Estado implica, então, movimento hacia o socialismo. O problema, por lo menos para alguns, é que Keynes, por um lado, deseja que essa transformação seja democrática e, por outro lado, crê que para isso se necessita um nível de compreensão e controle sobre a economia que, em seu tempo, por lo menos, não existia. E que, aparentemente, nós outros não temos esse controle, ou se lo tuvimos, lo perdimos. O cambio do sistema de propriedade de los meios de produção não basta para resolver os problemas da economia. Keynes, de hecho, dijo em 1926, como resposta à proposição de lo que se necessitava, era que nesse momento muitos pensavam era a insurreição proletária, digo o seguinte: não hace falta, mais que normalmente, um esquema coerente. Todos os partidos políticos têm suas origens em ideias do passado, não em novas, e nenhum mais notoriamente como os de los marxistas. Não é necessário debatir as sutilezas de lo que justificaria a um homem promover seu evangelho por la fuerza, porque nadie tiene esse evangelho. La próxima movida es con la cabeza, pero primero debemos esperar. Fin de cita. ¿Les suena? Creio que estas frases e pensamento de há casi um siglo descrevem bem o que estamos vivendo hoje. Keynes não pode pensar de outra maneira em esse lejano 1926, frente ao surgimento dos totalitarismos, fascismos e comunismos em Europa. Se a percepção que a descrição de Smith e as formalizações posteriores correspondem a um momento e lugar particulares correcta, sigue que as leis generais da economia, especialmente o que chamamos, entre comillas, engenharia económica, a rama que se refere às decisões práticas de dia a dia, empresa por empresa, etc., estão todavia por descobrir-se. A questão é, então, podemos nós outros arriesgar-nos a pensar diferente em este início do 2020, frente ao agressivo ataque da plutocracia a nível mundial, nacional e local, e frente à crise do coronavírus? A resposta é complexa. Não é simples. Frente ao ataque sistemático às estruturas democráticas por parte do novo totalitarismo, el de los mercados financeiros. As respostas são todavia mais complexas aún frente à
crisis destes mercados financeiros que não têm as herramientas, os instrumentos necessários para enfrentar a atual pandemia. La propuesta entonces, llamada socialista y siniestra, o sea, de izquierda, por los partidarios de la segunda escuela austriaca, o sea, de von Hayek, que Keynes eventualmente produjo, es la eliminación del poder de la escasez del dinero. Situación usada y exacerbada, en su opinión, por la acción de los especuladores, financeiros ou capitalistas, através da acumulação que lhes permite demandar altas taxas de interesse por su uso, lo que lleva, en la opinión de Keynes, al poder progresivamente opresor de los capitalistas para explotar el valor de la escasez del capital. Essa eliminação se basa em duas medidas fundamentais: el abandono definitivo del oro como moneda e su reemplazo com o sistema de divisa moderna que se poderia chamar dinheiro fiduciário, pero que pode ser vista como um passo hacia a concepção do dinheiro como unidade de conta. A outra medida proposta nesse lejano 1926 por Keynes, medida complementária, foi poner el rol de emisor del dinero y control sobre la tasa de interés en el Estado a través de la creación del concepto de Banco Central. Estas propuestas fueron generalmente adoptadas a nivel mundial con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el post-1945, a nivel de los países, pero su corolario lógico, la adopción de un sistema monetario común independiente de los gobiernos individuales, no lo fue hasta la firma de los acuerdos de Bretton Woods y la emergencia de las llamadas Bretton Woods Sisters, o sea, del Banco Mundial y del Fondo Monetário Económico. Del Fundo Monetário Internacional. O próprio Keynes não vê essa proposta de ação estatal como novedosa ou extraordinária em si mesma. Por el contrário, é algo que, em sua opinião, todos sabem e aceitam, só que é aplicada em casos excepcionais. Lo que Keynes propone é utilizar essa aproximação de forma general, tal como lo expresa em la carta a Roosevelt, que passo a citar. Isso é por lo qual a guerra ha sempre causado uma atividade industrial intensa. En el pasado, la finanza ortodoxa ha considerado la guerra como la única excusa legítima de crear empleo ou a través del gasto gubernamental. Usted, senhor presidente, continua Keynes nessa carta famosa, habiendo-se librado de tales preocupações, está livre para utilizar en el interés de la paz y prosperidad essas técnicas que com anterioridade solo les ha permitido servir los propósitos de la guerra y la destruición. Fin de cita. Assim, lo que se considera especial es la dilucidación de las relaciones económicas que sustentan el funcionamiento de la economía, principalmente entre estas y el papel que el dinero y las tasas de interés juegan. Para Keynes, tal aclaración y subsecuente traspaso al poder del Estado, el control de ambos factores, llevarían a la desaparición de los especuladores, de los financieros o capitalistas, o por lo menos de ese aspecto de la función empresarial, lo que a su vez permitiría el uso completo de los factores de producción. Entre otras palabras, la propuesta de Keynes es que el Estado debe jugar en general
un papel contracíclico en la economía, estimulando la demanda en momentos de recesión y restringiéndola en momentos de auge. De esta manera, según Keynes, los ciclos económicos se aminoran y no se transforman en crisis. Esta es la gran lección keynesiana. Este es el paradigma que los gobiernos han olvidado. Ahora bien, desde el 2008, los ideólogos de turno lo que han hecho es todo lo contrario, y como lo comenta Krugman, han recortado el gasto público cuando la economía está deprimida y, por lo tanto, han deprimido la economía todavía más. Ejemplos: Alemania, Francia, Itália, Espanha, Irlanda, el rescate portugués, Grecia, en que la luz al final del túnel de la depresión llevó mucho tiempo a poder ser visible. Y por hoy es todo. Continuaremos en la segunda clase sobre Keynes, que se intitulará Las decisiones públicas y que será objeto de un segundo video. Hasta luego, estimados alumnos de la sección 15 de primeiro ano.